Hoy en Conciencia hablaremos de la gingivitis en Costa Rica. La gingivitis es una enfermedad causada por bacterias que producen inflamación, enrojecimiento y sangrado en las encías. Sin embargo, si el problema no se atiende, puede empeorar a tal punto que llegue a afectar el tejido y el hueso que sostiene el diente, ocasionando la pérdida de las piezas dentales. Entre las principales causas de esta enfermedad se encuentran el consumo excesivo de carbohidratos, comidas y bebidas azucaradas, antecedentes familiares de la enfermedad y el uso de ciertos medicamentos que pueden generar resequedad en la boca y por ende el crecimiento de bacterias. Para evitar esta enfermedad, es recomendable cepillarse después de cada comida y de forma correcta, cambiar el cepillo de dientes una vez al mes y usar el hilo dental y el enjuague bucal todos los días, así como hacer visita al odontólogo una vez por mes y no solo cuando tenga una emergencia. Para ahondar sobre este tema nos acompaña la doctora Gina Murillo Knucksen, docente e investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Gina, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Nuevamente, porque usted ha estado varias veces con nosotros. Hablar de un tema interesantísimo, la gingivitis. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por gingivitis? Bueno, la gingivitis es una enfermedad bacteriana que se localiza primeramente en las encías, alrededor de los dientes. El tema aquí es de dónde vienen esas bacterias. Las bacterias se acumulan por colonización de las superficies lisas de los dientes y de la encía sobre el resto de depósitos de alimentos vienen de las bacterias que viven en la flora normal de la boca, que al alterarse con la mala higiene pues se multiplican y entonces se crea ya una enfermedad importante. Esto es interesante porque hay un error de concepto de que no deben de existir bacterias en el ser humano, en el cuerpo humano. Y eso es ilógico pensarlo porque tenemos bacterias en el tracto digestivo, tenemos bacterias en la boca, ¿verdad? Y es parte de la flora natural. Sí, es la flora natural que protege más bien a las diferentes estructuras, pero el problema viene cuando se crea un desequilibrio hospedero-huésped. Exactamente, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué se da este problema si hay gente que se lava los dientes 4, 5 y hasta 6 veces por día o más? El problema se da porque todavía no comprendemos que la higiene es oral o bucodental. Es sumamente importante porque no es un problema localizado de encías y de boca, sino que la boca es el primer vínculo que se abre del aparato digestivo y ahí podemos transportar bacterias a todo el resto del cuerpo. La higiene oral es importantísima entonces para mantener ese equilibrio. La encía debe estar completamente sana, no debe sangrar nunca, no debe tener inflamación y esos pequeños signos muchas veces pasan desapercibidos. Ese es el problema. Entonces no tenemos el cuidado adecuado. Entonces es una combinación del buen uso del cepillado, el uso del hilo dental y enjuague bucal. Y buena alimentación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. La remoción de las bacterias debe ser de manera mecánica, principalmente a través de un cepillo dental. Hay múltiples cepillos dentales, sin embargo no es tanto el cepillo de dientes, sino la técnica de cepillado que hagamos. Y es importante saber que la boca está colonizada de bacterias e inmediatamente que nosotros las desorganizamos con el cepillo de dientes, con el hilo dental, ellas vuelven a tratar de reorganizarse. Entonces, se debe lograr una higiene óptima, ojalá, como lo dicen, después de cada comida. Entonces, no solo el cepillado es importante, sino que el hilo dental penetra en espacios o en el surco gingival, que es un espacio entre la encía y el diente que tiende a organizar ahí debajo las bacterias más patógenas o que causan mayor enfermedad y eso tenemos que desorganizarlas. El enjuague bucal también. Y es imposible que el cepillo entre a esa profundidad. Hay algunas cerdas del cepillo que pasarán por ahí, pero no a esa profundidad.
Lo importante es que la primera capa de bacterias no la vemos, entonces pasa desapercibida. Y eso se va formando una masa que de las mismas gelatina, digamos, de las bacterias se va formando, y del acúmulo de restos alimenticios, entonces se va formando una capa cada vez más gruesa, que en el interior o en el fondo de la capa ya no le llega oxígeno, entonces se van formando bacterias, lo que se llaman anaerobias, que son las más dañinas, las más patógenas, y esas son las que se pueden meter dentro de la encía, dentro del surco de la encía, y causar mayor problema, mayor enfermedad. También hay precipitaciones de calcio de la saliva, y entonces esa capa de bacterias o película de bacterias o biofilme dental se calcifica, y entonces es lo que las personas dicen: tengo sarro o cálculo dental, y eso es importante removerlo, porque ya con el cepillo dental simplemente no lo podemos quitar, ya necesitamos un tratamiento adecuado por un profesional. Hablemos un poquito de números. En los documentos que usted compartió con nosotros leía que tenemos la prevalencia más alta de la región. ¿Por qué? ¿Qué es diferente en Costa Rica con respecto a otros países de la región? Bueno, no es tanto así, sino que en este estudio fue el segundo estudio multicéntrico latinoamericano que se realizó, patrocinado por la compañía Colgate-Palmolive y por la asociación La Hoja, que es Latin American Health Association. El 96.6% de la muestra de los 3 países tuvieron una prevalencia alta de gingivitis. Entonces, comparado con los otros estudios, el de Suramérica y el del Caribe, estábamos como en el medio. El Caribe es un poquito más alta la prevalencia, pero de un 96.6 a un 98% en el Caribe, pues todo lo que pase para arriba, el 95%, casi que tenemos un 100% de prevalencia en la muestra de algún grado de inflamación gingival. Y la gingivitis es importante porque el 100% de la población en algún momento de la vida puede estar expuesta a tenerla, nada más o inicia por el desorden o el acúmulo de bacterias que nosotros mismos causamos por no tener una higiene adecuada. También hablé de la alimentación. La alimentación es muy importante porque prevenir la gingivitis es muy barato, ¿verdad? Sí, permíteme hacer una pausa porque eso me interesa muchísimo, Gina. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Fumar es uno de los principales factores de riesgo relacionado con el desarrollo de las enfermedades de las encías. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Gina Murillo Knudsen, quien es docente e investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. El tema de la alimentación relacionado con todo esto me interesa montones, Gina, coméntenos. Bueno, como comenté hace un rato, la multiplicación de bacterias se da sobre un estrato de restos alimenticios que tenemos en la boca y la multiplicación de las mismas bacterias que tenemos ahí como flora natural. Si nosotros comemos alimentos ricos en azúcares y carbohidratos, la masa esta de biofilme es un sustrato mucho más rico para que las bacterias se multipliquen. Si nosotros comemos alimentos mucho más fibrosos o mucho más naturales, como las frutas, verduras y otros alimentos más naturales, entonces hay una limpieza casi la autoclisis que se llama en la boca natural, para poder limpiar esos alimentos y que no haya una multiplicación tan fructífera, digamos. Es importante que toda esa alimentación que hacemos de comida rápida, de alimentos súper refinados, súper azucarados y con masa que se van acumulando en la boca, eso es el sustrato ideal para las bacterias. Entonces, por eso la alimentación es tan importante.
¿Cómo lograron participar ustedes en este proyecto latinoamericano? Coméntenos esa parte histórica ahí. Bueno, la compañía financiera ya había tenido realizado investigación con nosotros, con la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, con mi persona como investigadora, y entonces estaban buscando universidades donde invertir los recursos, pero que tuvieran un componente de investigación alto, sobre todo para el manejo de la ética en una investigación con seres humanos. Entonces, cada uno de los países escogidos aseguraban a la compañía que la inversión de un estudio epidemiológico es sumamente alto, entonces que esa inversión se hiciese de manera correcta, donde estamos presentando un protocolo a un comité ético científico, sea validado y exista un investigador principal que pueda conducir el estudio de manera responsable. Entonces fuimos como muy escogidos para que se hiciese esa inversión con éxito, ¿verdad? 550 personas en México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Bogotá y en la GAM, en San José. Sí, fue una muestra muy grande. Muy grande. Es una muestra muy grande y muy difícil, porque yo he participado de muchos estudios, de muchas investigaciones, y creo que este fue el estudio de más reto, porque como estábamos divididos, la muestra estaba dividida en diferentes grupos de edades, había que abordar esas poblaciones donde participasen personas de ambos sexos, según la muestra, e ir a buscar por grupos de edad dónde los íbamos a hacer el examen bucodental, dónde íbamos a encontrar los adolescentes de 18 a 19, las mujeres de 39 años o más, etcétera. Entonces había que movilizarse a diferentes lugares y fue un estudio pues muy minucioso y muy difícil. Difícil porque si nosotros somos un país tan pequeño, la muestra, por ejemplo, en Brasil fue igual, 550, donde tiene una población mucho más grande que nosotros, el mismo México, ¿verdad? Entonces fue un reto, pero conté con un equipo de 4 odontólogos trabajando conmigo, una periodoncista, la doctora María Alejandra Vargas, que le agradezco todo su esfuerzo, levantando los datos que fuimos calibrados. Todo el equipo, tanto de México, Costa Rica y Colombia, en la universidad, en la Universidad de México, en la UAM, y entonces así nos asegurábamos que todos estuviéramos calibrados y tuviésemos un equipo bien formado. Hablemos un poquito más de resultados, diferencias entre hombres, mujeres, grupos etarios donde el problema sea más importante. Sí, no encontramos diferencias estadísticamente significativas nosotros entre hombres y mujeres. Sin embargo, hubo una diferencia un poquito entre el YI, que es el índice gingival, que es el que mide con un aparato especial, un instrumento dental que se llama sonda, el grado de inflamación que se tiene cada individuo. Se hizo un examen clínico en toda la boca, y entonces entre Costa Rica y Colombia teníamos más o menos el mismo grado de inflamación en la población y una disminución un poquito más notoria en México, en la muestra que analizamos. Si no somos colegas de ustedes, ¿cómo nosotros podemos saber si hay o no gingivitis? Es muy sencillo, también les digo que también es muy barato. Tenemos que vernos simplemente al espejo, y si notamos un enrojecimiento o si nos sangran las encías al cepillarnos, con solo eso es el signo más evidente de saber que tenemos gingivitis. Algunas veces ni siquiera nos tiene que llegar a un grado tan extremo como que nos sangren las encías, con solo vernos inflamados ya hay un acúmulo de bacterias exagerado o mayor de lo normal, y entonces ahí ya podemos tener la primera señal de alerta. ¿Hay dolor, Gina? No hay dolor, ese es el problema, ¿verdad? Que generalmente no duele, las personas, por ahí me está sangrando la encía, y aparentemente consideran que es normal, pero no debe sangrar nunca la encía. Entonces, por eso
el asunto de la gingivitis o para evitar la gingivitis es promoción de la salud, ¿verdad? Desde la niñez en Costa Rica tenemos las escuelas con muy buena promoción de la salud, generalmente hay cepilleros escolares y se da mucho énfasis a esto. También la compañía Colgate ayuda mucho en esto, pero en la adolescencia generalmente se pierde. Claro. Se pierde. Perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos. Aunque dicen que los cepillos de dientes deben cambiarse cada 3 meses, lo ideal sería hacerlo cada 15 días, aunque una vez al mes también es adecuado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la gingivitis con la doctora Gina Murillo Knudsen, quien es docente e investigadora de la Facultad de Odontología. Gina, detectamos que tenemos sangrado o que tenemos esa inflamación. ¿Qué hacemos? ¿Es suficiente reforzar la higiene o debemos de ir a un profesional? Bueno, hay que reforzar la higiene definitivamente. Pero si tenemos ya sangrado, probablemente tenemos cálculo o sarro debajo de la encía. Y entonces ahí solo un profesional nos debe ayudar. ¿Qué hace el profesional? Digamos, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, el profesional primero hace un examen minucioso con una sonda periodontal, que es un instrumento especializado que lo pueden realizar el odontólogo general, pero cuando es tratamiento más especializado tiene que realizarlo el periodoncista, especialista en esto. Y entonces nos hacen una valoración de la profundidad del surco gingival, la valoración de cómo está nuestra encía, si está más agrandada o no, y si ya hay pérdida de hueso, que es el paso que sigue. Entonces, y nos hace con aparatos especializados, ultrasónicos y manuales, la remoción de esos cálculos o esos sarros que están debajo de la encía y que son los que están causando el sangrado y la inflamación mayor. Entonces, tienen que devolver a la encía el contorno y la salud normal que ella debería tener. Entonces, la visita al profesional debe ser lo antes posible, porque se puede convertir en un problema ya que afecta el hueso y evidentemente nos puede llevar a la pérdida de la pieza. Sí, lo antes posible, porque, porque muchas personas se van dejando esto como si fuese un problema, que no es un problema realmente, que es algo natural, y no cambian sus hábitos. Lo importante aquí es un cambio de hábitos y de educación, ¿verdad? La gingivitis es importante porque da un paso muy corto hacia la periodontitis, que es una enfermedad no reversible. La gingivitis todavía es reversible, la periodontitis no, porque involucra la pérdida de hueso y de tejidos de soporte del diente, y entonces nunca la salud periodontal o bucal puede volver a ser la misma. Una periodontitis agravada puede dar paso a ser concomitante con enfermedades sistémicas muy importantes. Entonces, eso es lo más importante, mantener una buena higiene oral, por ejemplo. Yo casualmente le iba a preguntar sobre esto. A mí me sorprendió, de ser muy franco, de que esto se puede convertir en problemas en otras partes del cuerpo, como corazón. Explíquenos, Gina, porque sí, eso es impresionante. Las enfermedades cardiometabólicas número 1 en mortalidad y morbilidad es la enfermedad arterial de las coronarias. Y entonces se han encontrado en los ateromas de las coronarias, o sea, partículas de grasa que tienen las mismas bacterias que causan las enfermedades de las encías. Cuando las periodontitis están muy acentuadas, esa bacteremia viaja por el torrente sanguíneo y se puede alojar fácilmente en las válvulas del corazón, se puede alojar en las coronarias, y entonces ambas son factores de riesgo una de la otra. Eso con las enfermedades arteriales, coronarias, también con la diabetes. Una periodontitis bien establecida puede tener un efecto de control bajo
en el control glicémico. Entonces, también puede haber una asociación entre, y está comprobada una asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y las diabetes insulino dependientes mejoran muchísimo el nivel de glicemia al realizar limpiezas dentales y higienizar completamente al paciente. También la hipertensión arterial, pues por esos mismos ateromas llenos de grasa, donde se alojan bacterias de la boca en esas partes. Entonces sí hay una asociación muy importante. Entonces no es un problema de que tenemos en la boca, que tenemos mal aliento, de que tenemos que cuidarnos para sonreír y ver, todo eso es muy importante, pero lo importante es que puede ser posterior a una higiene oral mal controlada. Qué interesante. Quiero regresar a la muestra, 550 personas de la GAM, ¿verdad? En la gran área metropolitana. ¿Cómo se seleccionaron los participantes? Bueno, según el sesgo, el último censo nacional de población, teníamos una estadística, o tenemos en la Facultad de Odontología, la máster Jacqueline Castillo, que ella hizo la selección estadística de cuántos individuos de ambos sexos por edad tenían que entrar en la muestra. Sí. Ya, ¿y visitaron colegios o digamos, las personas de 18 y 19 años fueron de colegios? Fueron de colegios, sí. Costa Rica, pues estoy sumamente agradecida porque siempre hay una gran apertura en los centros educativos a recibirnos, sobre todo si somos de la Universidad de Costa Rica, claro. Y tenemos un consentimiento informado para los pacientes que ellos voluntariamente aceptan participar, y así fuimos buscando los diferentes grupos etarios en diferentes centros para poder llenar esa muestra. Eso fue un gran trabajo, sin lugar a dudas, sí, claro, Gina. que lo fue. ¿Cómo participan estudiantes en estos proyectos? Coméntenos en 30 segundos. Sí. Los estudiantes pueden ser un soporte en la movilización del equipo de un lado a otro. En el de nosotros particularmente no entraron estudiantes porque en un periodo muy corto teníamos que hacer un levantamiento de datos muy exhaustivo y nos daban jornadas de hasta las 10 de la noche o empezábamos muy temprano a las 6 de la mañana donde tuviese que hacer el levantamiento de datos ese día. Y entonces el equipo se tenía que movilizar y no podíamos mucho distraer a los estudiantes de sus funciones normales, pero el estudiante generalmente en la Facultad de Odontología pues siempre está involucrado en el área más importante. También. Sí, y en el área más importante de formación, que es promoción de la salud. Exactamente. Le agradecemos muchísimo, Gina, de parte de nosotros a todas sus compañeras que participaron también en el proyecto. Muchas gracias, doctor. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. ¿Qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy nuestra invitada dijo: hacer concomitante con enfermedades sistémicas muy importantes. Bien, concomitante es un adjetivo y se refiere a todo aquello que acompaña una cosa o actúa junto a ella. Como señala la doctora, es importante cuidar la higiene bucal para evitar problemas más graves como la pérdida del hueso del diente, la cual posteriormente podría venir acompañada por otro tipo de enfermedades que afecten todo el cuerpo. Pero también la invitada nos dijo esto. Se han encontrado en los ateromas de las coronarias, o sea, partículas de grasa que tienen las mismas bacterias que causan las enfermedades de las encías. Bien, ateroma se refiere a las lesiones en la capa más interna de una arteria. Esto se debe al exceso de partículas de grasa en el torrente sanguíneo, las cuales se incrustan en las paredes de la arteria. La doctora apunta que muchas de estas partículas llevan las mismas bacterias que producen las enfermedades bucales, lo que implica que la gingivitis es un problema que va más allá de la boca. Esto fue Conceptos. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.